Llegó el nuevo libro de Voces Anónimas, Dimensión Secreta. Canjealo en Habitat con beneficios exclusivos para participantes de Habitat Familia. Son muchas las historias y leyendas urbanas que tienen como protagonistas a cuadros encantados o malditos. Pinturas cuyas historias giran alrededor de lo sobrenatural y en algunos casos, como el que van a ver a continuación, alrededor de la tragedia. Se trata de la leyenda del cuadro del Niño Llorón, un retrato que es muy popular y conocido en todo el mundo. De hecho, son muchas las personas que lo tienen colgado en alguna de las paredes de su casa. Pero no todos saben que detrás de los ojos vidriosos de este triste pequeño se esconde uno de los relatos más oscuros y enigmáticos de la tradición oral. Voces Anónimas 6. El Niño Llorón. A veces uno se pregunta por qué hay gente que cuelga pinturas tan grotescas en sus salas o en sus pasillos. Y no ha habido pintor en la historia que ejemplifique mejor lo anterior dicho que Bruno Amadio. Hubo un pintor que al principio era desconocido, llamado Bruno Amadio. Él es el gran autor de los famosos niños llorones. Hay personas que han crecido bastante temerosas de sus pinturas. Niños que no se atreven a caminar por ciertas partes de la casa porque sienten que el niño llorón, ese muchachito rubio que es su trabajo más famoso, lo sigue con los ojos. El señor Amadio nació en el año 1911 en Italia. Venía de una familia de artistas. En sus comienzos fue un pintor de poca monta que tenía muy poco éxito en las galerías donde iba a exhibir sus pinturas. Estalló la Guerra Mundial. Y fue ahí, quizá en el fragor del combate, quizá viendo todas esas escenas grotescas, horribles, producto de la guerra, que a Amadio se le ocurrió entonces comenzar a pintar niños llorones. Y luego de la Segunda Guerra Mundial se va a emigrar a España. Allí, según algunos cuentan, él, con alguna relación con el ocultismo, trata de tener éxito y fama en esa arte que hasta ese momento no lo había logrado. Sus cuadros se vuelven, pues, si lo puedes llamar de manera viral, se empiezan a esparcir por todo el mundo. De manera inexplicable, se hizo muy popular. Sus pinturas comenzaron a colgarse no solamente en muchas casas de Italia, sino en el resto del mundo. Eran muy demandadas. Y uno no podía hacer sino extrañarse. No sé si era el objetivo del artista, pero él captó demasiado bien la presencia de estos niños, porque traen dolor, el dolor que ellos vivieron, lo traen a la casa de las personas que lo tienen. Sin embargo, es aquí cuando la historia tiene un muy misterioso punto y aparte. La respuesta
a esa diatriba anterior mencionada es que se rumoró mucho que el señor Amadio hizo un trato con el diablo, hizo un pacto. Suena raro escucharlo, pero las historias y las leyendas dicen que el pacto fue real. Se sabe que le pidió que de una vez por todas pudiera alcanzar el éxito. No solo era el hecho de que sus cuadros eran terriblemente grotescos, lo que alimentó la leyenda de que Amadio hizo un pacto con el diablo. Es el hecho de que muchas, pero muchas personas que llegaron a colgar a los niños llorones en sus casas experimentaron cosas horribles. Comentaban que estos cuadros pues traían una serie de eventos desafortunados a las personas que tuvieran esos cuadros, ¿no? Una vez, el señor Bruno Amadio, ya después de terminada la guerra, fue a un orfanato. Ahí encontró varios modelos para pintar y en agradecimiento dejó una de sus pinturas en ese lugar. Resulta que no mucho tiempo después, el orfanato se incendió. El niño que sirvió como modelo para la pintura murió calcinado. Y lo poco que quedó entre las ruinas fue la pared donde estaba colgado el cuadro. Se prende fuego todo el orfanato, mueren todos los niños que estaban internos ahí, lo único que queda es el retrato. Esto, sin embargo, es solo la punta del iceberg. Muchas personas en el mundo afirman que los ojos de los niños llorones los persiguen mientras están caminando. Detectan algo extraño en el rabillo del ojo y siempre es esa pintura. Cuando vos ves estos retratos, por ahí tenés un plus que muchísima gente no tiene, que es ver cosas de la realidad que quedaron plasmadas, es como que saber qué porción de la realidad está en ese cuadro. Bueno, en realidad a mí me pasó en el cuadro que yo tenía, que es uno de los principales de esta historia. A mí lo que me pasaba que no me gustaba tenerlo en mi casa porque estaba en mi cuarto. Y mismo no me gusta tener los cuadros míos tampoco en donde yo vivo, donde yo duermo, porque la mirada se siente. Y con este retrato me pasaba eso, yo era mucho más chico. Entonces es como que vos ves dolor, un niño llorando, no es algo como que te genere, no sé, mucha alegría ni nada, ni inspiración. Y yo sin saberlo de la maldición ya sabía que ese cuadro no me gustaba. Una de las situaciones marcantes y quizás una de las más conocidas sucedió en México, cuando una familia que tenía muy pocas cosas se fue a vivir a su hogar. Oye, ¿quién puso ese cuadro tan horrible ahí? No sé, que estaba ahí colgado desde que llegamos. ¿Qué? ¿No te gusta? Ay, no. ¿A quién se le ocurre poner un niño llorando en la sala? Chiquita, se ve que no sabes nada de arte, ¿eh? Además a Cami le gusta, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Quieres ir a ver tu habitación? Sí. Vamos. Su hija pequeña, su hija chica, decía que este retrato le hablaba. Le comentó a sus padres más de una vez que este retrato como que cobraba vida y empezaba a dialogar con esa niña. Los padres, viendo que era una niña pequeña, primero pensaron que era parte de su imaginación. No le hicieron caso. Pero esta niña seguía repitiendo esa situación e incluso en algún momento llegó a decir que como el retrato quería salir de ese marco donde estaba, intentando atraparla o buscarla, ¿no? Los padres, bastante incrédulos, pensaban, bueno, es producto de la fértil imaginación que tiene nuestra hija. Pero luego empezaron a suceder también en ese hogar, como en otros, situaciones extrañas que empezaron a sentir y a ver los propios padres y se entraron a convencer de que ese cuadro tenía, mucho más allá de lo que estaba impreso de ese niño que lloraba, algo más poderoso
y quizás algo que ellos ni siquiera podían comprenderlo. Se reiteraban esos sucesos extraños que cada vez atemorizaban más a la familia y ellos tratan de cortar el mal por la raíz. Lo habían intentado en algún momento botar en la basura o arrojarlo en un lugar de desechos, pero misteriosamente el cuadro al otro día aparecía en el mismo lugar, en el mismo sitio, colgado en el mismo lugar donde había estado siempre. Llega un momento que los padres, de tanto enfrentar esta situación y el temor que los embargaba, además el temor por su hija, por la vida de todos, deciden abandonar la casa, deciden retirarse. Hay miles de estos cuadros a lo largo de todo el mundo. Cuenta la leyenda que la persona que tenga uno de estos cuadros, tarde o temprano se verá envuelta en problemas. Dicen que cosas paranormales van a empezar a ocurrir en ese lugar. Y hasta se dice que en un futuro no muy lejano, este sitio o este lugar se verá envuelto en llamas. Durante los años 50 se hizo común la leyenda de que las personas que tenían los cuadros de los niños llorones experimentaban incendios extraños en sus casas. Algunos fueron fatales, otros controlados, pero la gente no tardó en determinar que el cuadro tenía algo que ver. Y hay un caso muy conocido, que es el de un bombero uruguayo, que contó un relato aterrador que sucedió aquí en nuestro país. Así como este cuadro está colgado en muchos hogares, de la misma manera en esos sitios ocurren algunas desgracias. Todos coinciden en que esta pintura tarde o temprano termina prendiéndose fuego. No hace mucho tiempo, una casa ubicada en el oeste de la ciudad de Montevideo, en la que estaba colgada la pintura El Niño Llorón, de la noche a la mañana y de manera misteriosa se vio envuelta en llamas. Lo más impactante de este relato es escuchar el testimonio de uno de los protagonistas, un bombero uruguayo llamado Pablo Martínez. Fue aproximadamente hace 5 años, fue en otoño, primavera, verano aproximadamente, y eran las 5 de la mañana. Estábamos en un destacamento de la zona oeste de Montevideo, y en ese momento nos dijeron que había un incendio en una finca. Vamos rumbo allá con la dotación, y era un incendio generalizado, con mucho fuego, y al llegar no pudimos entrar por la puerta principal. Cuando vimos, la única entrada era una ventana lateral a la finca. Hacemos la apertura y cuando abrimos la ventana lo que vemos es un cuadro de un niño rubiecito, como llorando. Yo quedé como cualquier día de función, ingresamos y mi compañero quedó perplejo, así quedó quieto, no podía ingresar. Y yo le digo, dale, apurate, vamos, que se prende todo fuego. Y entramos, empezamos a apagar y terminamos la función, toda la tarea que teníamos que hacer, empezamos a remoción. Y el cuadro, lo que nos sorprendió, que el cuadro estaba totalmente intacto, estaba intacto. Y todos los enseres, todos los varios que había alrededor, floreros, estaban todos tiznados y estaban afectados mucho por el humo y por el fuego. Y a mí me extrañó y le pasé la mano a ver si tenía algún nylon. No, era un cuadro de niño. Al salir de la casa me dice, ¿viste lo que había, mi compañero? Y le digo, sí, un cuadro, un niño llorando. ¿Y no conocés la historia? ¿Qué historia? De los niños llorones. Jate, no bromees, no sé qué. Entonces al salir mi compañero se quedó con la intriga, a ver, de qué ese cuadro, a ver. Y le dice a la propietaria de la finca, le dice, señora, no sé, ¿vio ese cuadro? ¿Usted conoce? Sí, ese cuadro, dice, hace una semana me lo regaló mi patrona, ella era empleada, y hacía una semana se lo había regalado la patrona y lo había colgado ahí. Y fue el suceso ese. Y después de ahí
Llegamos al destacamento y me muestra en internet todos los relatos y fotos y quedamos como, no podíamos creer. Y fuimos el grupo, todo el grupo a mirar. Mi compañero le había sacado fotos al cuadro y llegó el momento que dije, no, yo las voy a eliminar porque se había quedado un nerviosismo que era impresionante. Yo era totalmente incrédulo a todo esto. Igual, al momento puede ser que haya sido o puede ser una eventualidad de las casualidades. Pero yo no desconocía esta historia. Cuando me la empezó a mostrar, y además era un cuadro, son réplicas, y era el mismo cuadro, el niñito rubio llorando así, y quedamos como medio con mis compañeros impresionados de la situación. Yo soy más escéptico y no me gusta creer mucho, pero esto como que te abre un poquito y decir, algo raro pasó. Y para vos que tenés mucha experiencia en el tema, de repente ver que un incendio devora prácticamente toda una casa y a eso las llamas parecen no tocarlo, ¿qué explicación le podés encontrar? No habría explicación racional ninguna. Si bien no estaba afectado toda la casa por el fuego, el hollín, todo lo que es el tisnep, se impregna impresionantemente en todos los artefactos. Y en el cuadro no, estaba como que si le hubiesen pasado un paño, estaba limpio. Era algo muy raro. Y a mí me sorprendió, pero no lo tomé en el grado de importancia que le dio mi compañero, que ya conocía la historia. Si yo hubiese conocido la historia de un origen antes de ingresar a la casa, ahí hubiese sido, capaz que me sorprendió un poco más o algo. Después sí, no me sorprendió, pero como que me dio intriga y empezar a conocer un poquito más sobre esa historia. La leyenda ha persistido tanto hasta el día de hoy y ha habido tanta gente que ha dicho que cosas macabras les han ocurrido y que el cuadro de los niños llorones tiene algo que ver, que incluso se ha hecho una página en Facebook de personas que recogen anécdotas relacionadas con estas pinturas. Las pinturas del señor Bruno Amadio, quien por cierto en el año 1981 desapareció sin dejar rastro alguno. Algunos dicen que murió en Italia, otros que se fue a Sevilla y después a Madrid, pero nadie puede estar seguro. El hombre simplemente desapareció. También hay otra leyenda o algo que hasta incluso por ahí se puede llegar a probar, que tiene que ver con una imagen que está plasmada en ese cuadro, que no es fácil ver a simple vista, pero que se puede llegar a ver. ¿Qué sabes? Se dice que si uno de esos cuadros, el más famoso, el del niño rubio, con las lágrimas bajándole por las mejillas, si tú lo volteas 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, vas a notar que una especie de dentadura demoníaca, monstruosa, está masticando, está atrapando con sus fauces la cabeza del niño. Dicen que allí justamente el pintor retrata y estampa de alguna forma en pintura ese pacto realizado con el diablo y esa maldición que quedó en ese cuadro y en los otros restantes. Llama la atención cómo estos cuadros, que son protagonistas de una leyenda muy terrorífica, lejos de asustar a la gente, terminan llamando la atención de muchos curiosos y amantes de lo desconocido. Un grupo de amigos que un día se enteró que uno de estos cuadros estaba colgado en una casa abandonada, decidió ir a buscarlo. Pero ellos nunca tomaron en cuenta lo peligroso que puede llegar a ser acercarse a esta pintura, que según cuentan muchas personas, está maldita. ¿Quién te va a dar plata por un cuadro de un niño que está maldito y que además el que lo pintó hizo un pacto con el diablo?
Ay, está, cállense, no sé de qué están hablando, pero ya me estoy empezando a asustar. ¿Qué? No me digas que no conocés la leyenda de los niños llorones. Que en realidad vivieron y en total eran 27. Los pintaron en un orfanato en Europa. Y como el pintor no vendía ningún cuadro, hizo un pacto con el diablo. Y ahí sí, ahí se empezó a vender todo. Pero claro, se hizo muy famoso, pero la fama no le vino gratis. Pincho, ¿estás seguro que no hay nadie en la casa, no? Sí, está totalmente vacía. Bueno, vacía es un decir, porque ahí está el niño llorón. ¿Qué niño? El niño, el del cuadro que vamos a buscar, Flor. ¿Vos decís que el cuadro está ahí? Y sí, aparentemente sí. Es increíble cómo esos cuadros se volvieron tan populares, ¿no? Digo, yo no sé a quién se le ocurre colgar en tu casa una pintura de un niño llorando. Yo ni loca cuelgo un cuadro de esos en mi cuarto. Bueno, ¿y si te dan $1 millón? Bueno, a ver, por $1 millón puede ser. Pero lo cuelgo en la puerta de entrada mirando hacia la calle. Pará. O sea, si encontramos el cuadro, el que se lo va a quedar soy yo. Es más, ya sé dónde lo voy a colgar. Llegamos. Ah, no, yo ahí no entro ni loca. A mí me dijeron que veníamos a una casa abandonada, pero mirá lo que es eso. Disfrutalo, Flor. Qué horrible este lugar. Es enorme. Tincho, ¿te parece a tu cuarto esto? Dale, callate, vivo. Sí, pero como que no da tanto miedo, ¿eh? ¿Qué no va a dar? A vos todo te da miedo. Qué asco, creo que voy a vomitar. Tampoco para tanto. Chicos, vengan. Encontré algo. Parecen los zapatitos de un niño. Sí, parece una huella. Tenemos que salir de acá. Esto no está nada bueno. No, esperá. Mire. Nah, no lo puedo creer. Salí, no lo toques. No pasa nada, es un cuadro. No lo toques. Vámonos. ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien acá? ¿Lo vieron? ¿Dónde? Yo no vi nada. Mejor nos vamos. Dale, vamos. Sí, vamos. ¡Miren el cuadro! El niño no está. ¿Qué mierda está pasando? Espera. Vamos a tranquilizarnos. Igual no va a pasar nada, es un cuadro. O sea, Me dijiste tranquila. que nos íbamos. Ya nos vamos. ¿Qué es Esperá, eso? tenemos que averiguar. ¿Qué es qué? ¿Lo ven? ¿Qué cosa? ¿Lo ven ahí? ¿Hola? ¿Hola? No, Pablo, ¿qué haces? Espera, No espera. vayas. ¿Qué haces solo acá? ¿Y tus padres? Pablo, vení. Vámonos. Dale, vámonos. Sí, vamos. Vamos. Dale, Flor. Subí. Dale, arrancá. Esta historia no terminó como los amigos lo hubiesen deseado, porque cuando uno de ellos intentó descolgar el cuadro del niño llorón, algunos fenómenos sobrenaturales los obligaron a salir de la casa abandonada a las corridas.
Tomaron coraje y decidieron entrar a la casa abandonada. Allí estaba el cuadro en una pared repleta de musgos y de tierra. Hubo uno que fue el valiente que decidió descolgarlo, pero en ese preciso momento empezaron a escuchar ruidos extraños. Cuando giraron para descolgarlo, el niño que estaba en el cuadro había desaparecido. Nuevamente, el chico que iba a descolgar el cuadro tomó coraje y fue a ver lo que realmente pasaba dentro de esa casa. Tomó la linterna y empezó a rastrear de dónde venían aquellos sonidos que los estaban enloqueciendo. Hasta llegar a una pared en donde veía la silueta de algo que no era muy nítido. Decidió lentamente acercarse. Hubo dos cosas que lo dejó totalmente helado. La primera, que lo que estaba observando era idéntico al niño que estaba en el cuadro. Y la segunda cosa que lo paralizó fue cuando vio que de golpe el niño se empezó a encender como una brasa ardiente. Luego de un tiempo, y vaya a saber uno por qué, el mismo grupo de amigos decidió volver a aquella casa abandonada. Cuando volvieron y ingresaron a la casa, se dieron cuenta que el cuadro estaba intacto. Y allí estaba, aquel niño que aquella noche había desaparecido del cuadro, observándolos en silencio. Yo como retratista sé que lo importante en los retratos es la mirada. Entonces, vos si captás bien la mirada de una persona, podés poner algo del alma de esa persona en ese cuadro, queda como inmortalizado. Entonces, viendo la historia de niños que pasaron por tanto dolor en la guerra, me parece que eso queda ahí plasmado, ¿no?, en la pintura. Y más allá de que sean copias, que después se fue haciendo famosa la historia en diferentes casos, partes del mundo, es como que queda algo de la historia del retratado. Por eso para mí es como que muy importante ver en esta historia cómo el arte a veces puede trasladar algunas energías también, malas o buenas, ¿no? Después leyendo más las historias me he dado cuenta que a veces la gente se pone de moda algo, lo tiene en la casa y no sabe la historia de eso, pero la historia es muy importante. Y más en este tipo de leyendas donde se transmite parte de la sensibilidad de lo que pasó ahí. El pintor falleció en el año 81 y estos retratos siguieron comercializándose hasta el día de hoy. ¿Por qué la gente es capaz de colgar un cuadro que por ahí la intimida o la incomoda? Sin dudas hay gente que tiene gustos muy grotescos. Sin embargo, el caso de los niños llorones ya es pasarse de la raya, porque además es depresivo. Uno los mira y no puede parar de pensar qué ignominiosa razón tiene ese niño para estar llorando, y cada vez tu imaginación va a ir más bajo y más bajo. Sin embargo, si la historia tras el éxito de Bruno Amadio es real, entonces sin dudas estos cuadros tienen un influjo paranormal que hace que la gente, que invita a las personas morbosamente a comprarlos. La leyenda perdura a través del tiempo. Y lo más inquietante del caso es que hay miles de estos cuadros desperdigados por diferentes puntos del planeta. El tiempo pasa y esta leyenda está más viva que nunca. Allí están, como mudos testigos, los retratos de estos niños que lloran en silencio y que contemplan atentamente a las voces anónimas.